nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo dentro de la octava de la Navidad y vemos en medio de este gran acontecimiento de la Natividad de nuestro Señor, de su manifestación, de la plenitud de los tiempos, como dice la epístola, que se cumplen con la encarnación de nuestro Señor, y como en este acontecimiento navideño nuestro Señor viene a este mundo, se encarna, se hace hombre, en una extrema soledad, abandono y pobreza. Es desconcertante, pero con eso nos quiere mostrar que la pobreza no es como las pinta el judaísmo protestante del éxito, que consiste en tener dinero como arras de la gracia y salvación y predestinación de Dios, sino que como el santo Job, Dios me lo da, Dios me lo quita, rico o pobre, lo importante es que yo adore con toda humildad a Dios. Esa es toda la diferencia entre la cultura judeo-protestante y la cultura latina o católica. Esas dos concepciones del mundo, la una basada en la riqueza, como arras, garantías de la gracia de Dios. Eso es lo que pensaban los judíos. Y por eso todo el problema del santo Job, que era riquísimo y después fue pobrísimo, y sus amigos le reprochaban eso, y él en su santa paciencia les quería demostrar que no era así, con riqueza o sin riqueza, lo importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y como la pobreza es una vía real, no la miseria, que es distinta, porque una cosa es ser pobre teniendo lo necesario para vivir, pero con modestia, con algunas limitaciones, pero no la miseria, eso sí ya es otra cosa. Pero la pobreza es una vía real para la santidad, porque por la misma condición nos obliga como a ser más humildes, menos prepotentes, porque la riqueza y el poder ya vemos lo que da. Hay que ser muy virtuoso para ser un hombre sumamente rico y poderoso y ser santo. Por eso es un milagro que haya habido reyes santos, poderosísimos, riquísimos y santos, porque vemos cómo el poder corrompe, la riqueza corrompe, o al menos nos distrae en los negocios de este mundo. Por eso la vida monástica y la eclesiástica huye del comercio de las cosas del mundo, aunque muy lícitas, pero nos distraen de las cosas de Dios. Nos perturban la vida espiritual dedicada más intensamente a Dios por los negocios humanos. Pues bien, vemos cómo nuestro Señor viene en esa suma indigencia, pobreza y abandono, olvido de los suyos. ¿Y qué vemos? ¡Oh, sorpresa! Una vez más, el Salvador, el salud dador,
el que viene a redimir la humanidad entera. Y por eso es Redentor universal. Signo de contradicción. Oigámoslo bien, en plena Navidad, un niño tierno, en plena felicidad, y la Iglesia, ¡pum!, de golpe y porrazo en su liturgia, nos saca esto tan patético, señalando a ese niño como signo de contradicción, y se lo dice San Simón o San Simeón, y que una espada atravesará el alma, el corazón de la Virgen María. Le está anunciando ya la muerte de su hijo, y ella lo sabía perfectamente. Una madre que recién da a luz a su hijo y que venga el sacerdote y le diga: su hijo será signo de contradicción y una espada atravesará tu alma. Tremendo. Parecería maquiavélico, macabro, pero esa es la realidad. Y tan real es que, veamos, aconteció, y por eso la Iglesia nos lo pone en plena octava de Navidad, pleno festejo de la Natividad de nuestro Señor. ¿Cómo va a ser signo de contradicción? Para unos salvación y para otros condenación. Porque no hay término medio ante Cristo. ¿Creo o lo rechazo? Si creo y lo acepto, me salvo. Si no creo y lo rechazo, me condeno. Y se acabaron las otras religiones. La libertad religiosa no cabe. Es una herejía. No hay la libertad de conciencia. O creo en Cristo o no creo en Cristo. Y esa es la revelación en la plenitud de los tiempos, porque lo que viene al final es el fin de los tiempos apocalípticos, que son nuestros días. Pasados ya 2000 años. Pero la historia se repite. Signo de contradicción. ¿Creo o no creo en la divinidad de nuestro Señor? ¿Lo acepto como Dios o lo rechazo? Y exactamente lo que le pasó al pueblo judío en su jerarquía apóstata, le está pasando hoy a la jerarquía apóstata de la Iglesia oficial. Y nos pasa a cada uno de nosotros individualmente ante la aceptación o el rechazo de Cristo. Por eso es signo de contradicción. Y no hay más. Aquí no existe Buda, ni Mahoma, ni Chicholandia, ni Superman, ni nada. Con Cristo o contra Cristo. Con su iglesia o contra su iglesia. Y por eso la iglesia apóstata, oficial, y digo oficial, que no es la verdadera iglesia visible, como decía Monseñor Lefebvre, es deicida. Matan a Cristo en las almas. Eso es peor que un cáncer, que una lepra o lo que sea. Pero para dar
darse cuenta y aterrizar, hay que mirar las cosas a la luz de la fe. Y tener en cuenta la primacía, mis estimados hermanos, de la verdad. Si yo no tengo estructurada mi mente, mi corazón, mi alma, fundada en la primacía de la verdad, se acabó la religión, se acaba todo, porque todo se somete, se digiere y se vive en términos de verdad. Y ha sido un gran error y una falta de formación en el clero, que no ha sabido hacer de la primacía de la verdad el pivote, el fundamento de la formación clerical y de la formación de todo hombre que viene a este mundo y que Cristo ilumina. Se da, por supuesto, pero tan supuesto que a veces se olvida, y de hecho se ha olvidado, como me decía un sacerdote no hace mucho, cuando le dije lo importante que era la primacía de la verdad, y me dice él atónito, es que esto no nos lo han enseñado. Pero es que tampoco te lo tienen que enseñar, lo tienes tú que saber como ser humano, y más si entro en el seminario. Ahora, claro que me lo debieran de enseñar, pero no lo enseñan, lamentablemente. Y sin la primacía de la verdad no hay nada. Absolutamente nada. Se destruye todo. Y por eso, mis estimados hermanos, el hombre se define por la verdad. Y por eso Dios es la verdad. Y por eso Santo Tomás dice que el objeto de la fe es la veritas prima, en su doble aspecto, material y formal, para colmo. Una in essendo y otra indocendo, una en el ser, la cosa, y otra en su enseñanza, manifestación o palabra que enseña, que me dice, yo soy Dios, uno y trino. Yo soy Cristo el Mesías. Sin eso no hay religión. Y esa carencia ha hecho que el clero sea intelectualmente mediocre. No sabe para qué existe, para qué está. Y la vida se le convierte en un teatro, pero no está fundamentado en la primacía de la verdad. Por eso Santa Teresa, la gran Santa Teresa, decía que la humildad era andar en la verdad. Humilde, ¿qué es? Viene de humus, de tierra. Ese es el gesto de inclinarse a la tierra y postrarse, reconociendo su nada, de tierra, barro, del que hemos salido, y adorar el esplendor de Dios, que es la plenitud de ser, que es la verdad suma, como dice Santa Teresa.
que Dios le hizo ver, preguntándose ella por la humildad, le hizo ver infusamente, porque esto no se lo enseñó nadie humanamente hablando, que Dios, al ser la suma verdad, había que andar en la verdad y sacar de todo la verdad, y así no tener en cuenta ni al mundo ni a los hombres, porque todo lo demás es engaño, mentira. Y no vemos que el mundo es una gran mentira política y hoy religiosa, con la nueva iglesia posconciliar, y todo el mundo adora esa política y esa mentira. Y esa política y esa mentira hoy están dirigidas y teledirigidas por el anticristo religioso y el político, que están en un matrimonio de contubernio. Vemos cómo entonces, mis estimados hermanos, la vida espiritual, la verdadera humildad, no es la de ser un monigote, ni un saltimbanque, ni un imbécil. Es estar, andar en verdad y buscar y sacar de todo la verdad. Lo dice Santa Teresa. Y de ahí viene el desprecio del mundo. Ahora, si yo me educo como católico con un concepto judeo o judaizado, diluido de humildad, y creo que la humildad es otra cosa, no sé dónde estoy parado. Sin verdad no hay humildad. Y esa humildad viene primeramente por eso. Esa reverencia ante Dios, que es el ser pleno. Ego sum qui sum. Yo soy el que soy. El que es. En plenitud. Sin límites. Y por eso no tiene una esencia que lo limite como a nosotros. Nos hace hombres o ángeles o animales, pavos, conejos o perros o vegetales. Por eso en Dios no hay esa limitación por una esencia que me determina hacer esto o lo otro a ese ser, porque ese ser es pleno y esa plenitud de ser es su misma esencia. Y no como lo interpretaba la cábala judía, lo indefinido de ser, que era el no ser que se hacía. Y de ahí viene toda esa evolución en Dios y que se traslada a la creación. Y por eso en la cábala todo es cambio y dialéctico entre el ser y el no ser. Y esa es la gnosis. Que viene desde hace mucho tiempo, desde época de San Juan. Por eso nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Y de ahí viene entonces la humildad. Y su expresión, la obediencia. Pero si yo creo que la obediencia es hacer la voluntad del capricho del superior de turno o del imbécil de turno,
y que encima con eso me salvo, pero estoy frito. Porque ningún superior puede exigir obediencia fuera de la verdad. Y no existe verdadera humildad sin verdad. ¿Y esto quién lo dice? ¿Quién lo predica? Por eso vemos las estupideces de hombres grandes. Nadie osó en el Concilio Vaticano II frenarlo al judío homosexual y masón Pablo VI. El mismo cardenal Ottaviani se plegó, le sirvió de monaguillo, que parecía más una monaguilla, cuando el otro abdicaba de la tiara. Nadie le dijo a Pablo VI, Señor, esto no es el discurso de clausura de un concilio de la Iglesia, sino de un conciliábulo y de un antipapa o anticristo. Esa declaración de la religión del hombre no es de Dios. ¿Usted quién es? Nadie. ¿Por qué? Por la exageración de la obediencia de vida, como decía el padre Lefloc, que fue el director de Monseñor Lefebvre, y que imbécilmente los sedevacantistas viscerales, pero no los inteligentes, que esos son muy pocos, le achacan. Y la extralimitación de la infalibilidad se endiosó. La imagen, la persona, se divinizó. Se volvió un gurú, y el que adora a un gurú, por papa que sea, se va al abismo. Y estamos en el abismo por esa estupidez acumulada, por no tener la primacía de la verdad en todo. Como dice la gran Santa Teresa, que española tenía que ser. Y esto no es predicación corriente y común. Y volvieron la religión de mojigatos. Una falsa humildad, una falsa obediencia. Y por eso no hay indignación ni reacción ante todo esto. Ese es el colmo. Lamentablemente, mis estimados hermanos, hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Pero ningún obispo lo dice. Es que no saben para qué fueron obispos. No dice Monseñor Tissier que él fue obispo por obediencia a Monseñor Lefebvre. Y un año antes a mí me había dicho que él estaba en contra, porque siempre fue medio mojigato y débil, Monseñor Tissier. Y ojalá que a palos se haga hombrecito, obispo, y actúe. Y Monseñor Williamson que se deje de idas y venidas y se consolide. Y sobre todo que deje de decir tonterías de orden apocalíptico, citando comentaristas trasnochados que hoy sería erróneo, como Paul Saucer, que dijo que el anticristo venía en el siglo XIX y moriría en el 20, o sea, en 1800 y pico, y moriría en 1911. Entonces, ¿ahora qué estamos? Porque si lo va a seguir, que lo siga en todo. Y si no, que diga que lo sigue en parte, pero que no me lo venga a poner como cátedra.
y mucho menos para utilizarlo en una falsa resistencia y una falsa paz. Y hablando de paz, mis estimados hermanos, me veo obligado, porque no solamente la natividad me habla de paz, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz a los hombres de doctrina, antropos edokei o adokei, como dice en griego, y comenta el padre Castellani, que no es voluntad sino doctrina, fe. Eso es lo que dice el texto griego. Aunque yo griego no sé, pero tengo mi Nestlé, que son los evangelios, el Nuevo Testamento en griego, y ahí uno ve que es exacto lo que dice el padre Castellani. Aunque no habría problema tampoco si fuera de buena voluntad, bien entendido. Una voluntad bien ordenada por la inteligencia, lo cual necesita la doctrina, la fe, o al menos la buena disposición. Y ante esa paz de Navidad y la gran paz de que nos habla la Iglesia y que todos esperamos, y del gran triunfo que todos esperamos, pero no todos del mismo modo ni de la misma manera, y allí el problema. Si yo espero el triunfo y la paz antes de la parusía, o lo espero después de la parusía. Si lo espero antes de la parusía es por obra y fuerza de músculo humano. Y eso es el patrimonio de los progresistas y de los que no son progresistas, pero que siguen los parámetros de ese triunfo humano. El otro requiere intervención divina, la presencia de Cristo Rey, la parusía. Y si Fátima me habla de triunfo, yo no puedo confundir el triunfo. Al final o al fin, mi corazón inmaculado triunfará, que quiere decir al final, al fin y al cabo, de modo absoluto. Y ese triunfo que conlleva la paz, de la cual no habla el mensaje, no lo voy a confundir, esa paz y ese triunfo universal, incondicional, un futuro absoluto, podríamos decir, con una paz efímera, parcial, de un futuro contingente, que se puede dar o no dar. Y es la paz, cierta paz, cierto tiempo de paz, que promete la Virgen si el Papa le consagra Rusia. Pero esa paz no es la paz universal ni la paz del triunfo milenario. El que no entienda eso no entiende Fátima ni entiende el Apocalipsis. Y a mí me duele que me entiendan mal. Porque creo haber sido el primero, si no el único, que ha hecho las puntualizaciones al respecto. Porque ni aun los grandes fatimólogos, que en su ignorancia apocalíptico-exegética y milenarista, patrística, podían hacer. Y por eso yo lo puedo hacer con todo lujo de detalles. Pero que se me entienda mal es el colmo. Entonces
Entonces, de la única paz que habla Fátima es de la paz relativa, condicionada, futuro contingente, que se puede dar o no dar. Pero la paz del triunfo, de al fin y al cabo, que es la de la parusía, esa no tiene nada que ver con la otra. Son dos paces esencialmente distintas. Es como confundir un gran banquete con octava con una simple merienda o tente en pie. Pero el que está distraído o muerto de hambre, con que le den un sándwichito ya le dieron el cielo. Pero ese no es el banquete, no son las nupcias. Y aún así, también se puede decir que esa paz, y aquí lo digo entre paréntesis, y esa consagración pudo haberse dado, aunque no plena, pero consagró, Pío XII consagró en 1952 y después en 1954. No lo hizo dentro de todos los cánones, pero lo consagró. Y por eso se puede pensar entonces que hubo esa atenuación de la ferocidad del dragón de Rusia durante ese tiempo de la Guerra Fría, que sirvió para que se instaure la sacrosanta democracia, a la cual Pío XII también le abrió las puertas. Y resulta que terminamos peor, porque con esta democracia maldita, herética, que hace del pueblo el soberano, y que viene el poder del pueblo soberano y no de Dios, es herético. Esa es la democracia de la Revolución Francesa o judeo-masónica, así de claro. Y por eso Gómez Dávila decía, la democracia es la religión antropoteísta. No hay mejor definición que esa. Y el que la encuentre, que me lo diga, para adaptarla. Pero hasta ahora no hay mejor definición. Y en nombre de la democracia seamos humildes, tolerantes, humanistas. Y así tenemos al papanata Francisquito, perdónenme, aupado por toda la judería. Y qué papa santo, qué bueno, pero anda en la verdad, saca en todo la verdad. No, señor, anda en todo en el error, y por eso no tiene problemas con nadie, solamente con aquel que diga las cosas como son. Y el mundo quiere esa humildad democrática, estúpida. Esa tolerancia democrática que no está enracinada en la primacía de la verdad. Y por eso los gays y las geisas tengo que aceptarlas. Y el orgullo demoníaco de los pervertidos exige, en nombre de los derechos del hombre, que se les reconozca el derecho al infierno. Ese es el orgullo demoníaco, porque el que tiene ese problema realmente no lo debe de imponer y que se lo acepte, lo debe de reconocer como una deficiencia y pedir para que Dios le ayude. Y no decir yo tengo derecho. ¿Derecho de qué? Pedazo de mari. Y me quedo allí. Pero no quise decir María, ni mar, ni miércoles, ni mar. Quede claro.
Es el colmo. Y ahora como tenemos que Francisquito va con Raimundo y todo el mundo lo quiere. Pero Cristo lo quiere. Anda en la verdad. Eso ya es otra cosa. Entonces, ¿de qué humildad me habla? ¿De una humildad mojigata democrática? ¿De una parodia de humildad? Y sin esa humildad, ¿qué obediencia puede haber? Vemos, mis estimados hermanos, cómo nos han desestructurado la mente, la inteligencia. Y por eso pulula la estulticia y la estupidez. Y principalmente en el clero. Porque es un clero de estúpidos, imbéciles, que merecen un Sanerías que los decapite por idólatras, que conculcan la naturaleza de Dios. Y por eso Dios permitió que la idolatría que conculcaba su divina naturaleza, como lo dice el capítulo 1 hacia el final de la carta a los romanos, San Pablo, para que se dieran cuenta de lo que pasaba, permitió la homosexualidad y el lesbianismo, para que conculcándose, invirtiéndose en sus instintos naturales, vieran lo que medio acontecía en el orden del culto y de la religión, con la idolatría y los falsos dioses. Y ahora eso lo queremos hacer. Derechos del hombre. Estaremos estupidizados y judaizados en la iglesia y en el mundo, más no se puede ver ni esperar. Pero para entender este lenguaje hay que buscar la primacía de la verdad. Pero ese no es el lenguaje que nos gusta. Lamentablemente nuestro lenguaje es el de la televisión o el de la tele, el de la prensa. Es el lenguaje dulzón. Pero no el lenguaje de la verdad. Y mi lenguaje es el de la verdad, porque si no, no cumpliría con mi sacrosanto deber de predicador y de testimonio como sacerdote de Cristo. Y al que le guste bien, y si no también, porque estos son como las lentejas, se comen o se dejan, y ancha es Castilla. Pero buscar en todo, andando en la verdad, sacar lo que hay de verdad en todo. Esa era la actitud que la llevó a él a la santidad, a Santa Teresa, siendo una mujer. Pero qué virilidad, qué lucidez. No se andaba con remilgos. Pero ahora nos gustan los santos de cachetitos colorados, afeminados, que hablan pasito o bajito, dulcecito, de sonrisita de Gioconda. No se sabe si van o si vienen, o si son de doble sentido.
ahí el problema, mis estimados hermanos. La primacía de la verdad y la verdadera humildad, que no es patrimonio nuestro, es patrimonio exclusivo de Dios y de la Iglesia, y nosotros buenos o malos servidores, pero no es nuestra verdad. Es la verdad de Dios. Y eso era lo que lo hacía humilde a nuestro Señor, no solamente humanamente hablando, como criatura, como verdadero hombre, ante Dios, como dice Monseñor Lefebvre, sino que había un fundamento intratrinitario de esa humildad. Porque todo lo que tiene el Verbo como verbo divino viene del Padre, de la fuente eterna, de la divinidad, que es el Padre. Eso es el Padre. Y todo lo que tiene el Verbo, que es igual que el Padre, lo recibe del Padre. Esa relación de origen. Y como todo se lo debe al Padre, por eso esa reverencia humilde al Padre, siendo Dios. Ahora, ¿cómo no vamos a ser mucho más humildes, o debiéramos de ser nosotros, viles criaturas? Por eso, en la persona verdadera humilde se siente poco delante de Dios y delante de los otros hombres, cosa que cuesta. Y lo digo, y peco de orgulloso, pero me cuesta ser humilde ante el mundo de hoy, no digo de ustedes, pero el mundo de hoy, viéndolo tan imbécil y tan estúpido. Pero que Dios me ayude. De todos modos, delante de Dios, nada somos. Barro. Salimos del barro. Y por un soplo divino, Dios nos saca a la existencia. Por eso humildad viene de humus, de tierra. Y nos recuerda el origen del hombre, extraído del limo de la tierra, del barro. Pero de ese barro, con un soplo divino, se hace una criatura inteligente, racional, un hombre con alma inmortal, el poder divino. Y esa alma debe de adorar a Dios, definirse por Dios, aceptar a Dios. Por eso el mundo de hoy es soberbio. El ateísmo es la soberbia diabólica, porque ni los paganos eran ateos. Y eso hoy está erigido en libre expresión, y por eso todos los ateos, aupados por toda la inversión homosexual y lésbica, se permiten de proclamar sus derechos. ¡Qué estupidez! ¡Qué orgullo! Falta de humildad. Porque la humildad me hace postrarme y adorar a Dios. Y por amor a Dios, amar al prójimo. Por eso no puede haber, mis estimados hermanos, ni caridad, ni obediencia, ni humildad sin la primacía de la verdad, porque Dios es la verdad suma y primera. Que estas cosas nos sirvan en esta Navidad, para que esperemos de nuestro Señor todo,
Y no confundamos el triunfo pleno y la paz universal después de la parusía con paz o paces relativas, condicionales, contingentes, parciales. Por favor. Y no seamos Quijotes de falsas y tontas restauraciones, porque la única restauración es la de Cristo Rey con su parusía, su apocatástasis, palinginesia, renovación, renacimiento de todo a su estado primigenio, y por eso el cosmos, y no solamente el hombre entero, gime esperando el día de su redención, cosa que no puede hacer nada que venga del hombre, para que nos demos cuenta que esa restauración y triunfo y nuevos cielos y nueva tierra exige la parusía, y no antes. Eso es lo mínimo que hay que entender. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas santas Navidades nos sirvan para meditar en todo esto y ver cómo el Evangelio de hoy nos pone a nuestro Señor como signo de contradicción, para salvación de muchos o para condenación de otros. ¡Qué misterio! Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude humildemente a comprender estas cosas y las aceptemos en nuestro corazón, y así podamos ser verdaderamente adoradores del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.